El acoso escolar crece cada año y lo hace especialmente a través de las redes sociales. Los menores son las víctimas en sus propios colegios e institutos y la vida de muchas familias se convierte en un verdadero infierno. 1 de cada 4 niños lo ha padecido alguna vez. El miedo a denunciar acentúa el problema. Los expertos aconsejan hacer públicos los casos de bullying y actuar con determinación. En Castilla y León se registraron 139 situaciones de este tipo en el último año, frente a las 113 del curso anterior, la mayoría en la franja educativa de la ESO. Buenas noches. Como cada primer jueves de noviembre, la UNESCO trata de concienciar sobre la importancia de la lucha contra el bullying y el ciberacoso escolar. Kira y Alejandro se suicidaron por este motivo. Sus padres han presentado firmas en el Congreso pidiendo una ley que regule esta lucha. Daniel de la Fuente. 230.000 firmas para evitar que trágicos desenlaces como estos se vuelvan a repetir con la creación de una ley contra el acoso escolar. Sobre todo piden 3 cosas: que los centros educativos que miren hacia otro lado en estos casos asuman responsabilidades penales, que si un alumno cambia de centro por este motivo figure como tal en las estadísticas oficiales y que el acoso escolar en sus casos más graves sea considerado como delito. El centro educativo tiene que tener alguna consecuencia penal. Ellos también son culpables por omitir el delito que se está cometiendo. Nunca descartamos nada, estudiaremos la propuesta. Desde 2013 han crecido de forma importante los regímenes de custodia compartida. En Castilla y León el 38% se resuelve de esta manera y en un 55% de los casos es la madre la que se queda con los niños. Natalia Fernández. Estos, Antonio, siguen siendo las madres las que en su amplia mayoría se quedan con la custodia de los más pequeños. Aún así, sigue creciendo esa custodia compartida. Son los padres los que en menor medida consiguen la custodia de los niños, simplemente por algún caso excepcional. Tiene que estar en una situación pues de desestructuración social a todos los niveles. O sea, pues yo que sé, que no tenga trabajo, que tenga alguna adicción, que se haya desentendido de los menores durante mucho tiempo. Si vemos a gente con talento, no nos vamos a parar hasta contratarlos. Puestos de operario de producción, de carretillero y también de administrativo. A ver si hay alguna oportunidad por aquí. De administrativa o bueno, de lo que pueda surgir. Son testimonios de los que buscan y ofrecen empleos en una feria de Burgos, todo en el día en el que el paro baja en España, pero sube en Castilla y León en 1.756 personas. Este mes de octubre suele reflejar la destrucción de los empleos temporales del verano. En nuestra comunidad hay más de 121.000 personas inscritas en las listas del ECI. Finalmente serán 3 las candidaturas de Castilla y León que optarán a albergar la Agencia Espacial Española. León, Cebreros en Ávila y hoy como novedad hemos conocido que también competirá Palencia. Todas ellas cumplen los requisitos y la Junta les garantiza su apoyo en el caso de que sean elegidas. En Castilla y León hay más de 1.600 personas que tienen más de 100 años y hoy han recibido un homenaje en Salamanca. 6 mujeres. Ellas son, según la estadística, más longevas que los hombres. Pues ser tranquila y no hacer daño. Prudencia y paciencia es lo que se tiene que hacer. No le pido nada más que en la vida. Salud para todo el mundo. Este viernes tendremos nubes y brumas matinales con posibilidad de lluvias débiles en Riaño, norte de Palencia y Burgos. La cota de nieve se sitúa en 1.800 metros. Las temperaturas continúan bajando y el viento hará acto de presencia. Esa noche me pidió 3 veces no ir al colegio. Le dije que tenía que ir y entonces abrió la ventana del baño y se tiró. Parece mentira, pero yo no pensaba que mi hija podría llegar a quitarse la vida. Perdieron a sus hijos por el acoso escolar. Son los padres de Kira y Alejandro. Los dos se suicidaron porque no podían soportar la situación que vivían en sus centros educativos. Hoy sus familias han llevado 230.000 firmas al Congreso pidiendo una nueva legislación y un protocolo nacional contra el bullying. Madrid, Daniel de la Fuente.
Historias trágicas de dos menores que se fueron antes de tiempo a consecuencia de ese acoso escolar. Por eso sus padres piden que se cambien las leyes y se ajusten a la realidad actual que se vive en los centros para que estos casos no se vuelvan a repetir, como ya sucede en otros países como Inglaterra o Francia. Hoy se han reunido con la ministra y el secretario de Estado de Educación para pedirles que el acoso escolar en sus casos más graves sea considerado un delito y también que si un alumno cambia de centro por este motivo figure como tal en las estadísticas oficiales. Son los padres de Kira y de Alejandro. Se suicidaron con 15 y con 10 años porque no podían soportar el acoso escolar que sufrían. Han llevado 230.000 firmas al Congreso de los Diputados para que haya una legislación específica contra el bullying y para que se establezcan consecuencias penales para los centros educativos que sean negligentes. El acoso escolar, cuando las consecuencias son graves, tienen que ser considerado delito. Si un colegio no hace nada mientras a un niño le amenazan de muerte... Ellos también son culpables por omitir el delito que se está cometiendo. Además reclaman más recursos y más prevención. Tienen que tener medidas para detectar ideaciones suicidas en los centros educativos, porque no es normal que un niño como Alejandro con 10 años o mi hija con 15 decidan que no merece la pena vivir. Pero esto de verdad no le importa a ningún gobernante. Que aparece, como digo, de una manera transversal en la Ley de Educación y también en la Ley de Infancia, pero evidentemente vamos a estudiar la aportación que estas familias nos hagan. La ministra de Educación asegura que no descarta tomar más medidas tras analizar las propuestas de los padres, pero señala que el Gobierno ya ha legislado en este sentido, como por ejemplo con la creación de la figura del coordinador en los centros escolares. En Castilla y León los casos de acoso y ciberacoso han vuelto a crecer en el último año. En 2021-2022 se registraron 139 en total frente a los 113 del curso anterior. En la mayoría se produjeron en la franja educativa de la ESO. Hoy en Valladolid, Policía Nacional y Guardia Civil han celebrado una jornada sobre la importancia de convocar charlas en los colegios para frenar este tipo de violencia que sufren los jóvenes en mayor o menor medida. La información sirve para perder el miedo a denunciar, y el acoso escolar, lo sabemos, el bullying y otra serie de maltrato que se está sufriendo en los colegios muchas veces se oculta por parte del que lo sufre, por parte de la familia, incluso por parte de profesores o el propio centro educativo. El suicidio, por desgracia, es cada vez más común también entre los jóvenes. Hemos visto que por culpa del ciberacoso hay niños y niñas que no pueden más y optan por quitarse la vida. En Palencia se han propuesto llegar a más de 1.700 alumnos de la ESO con una campaña que trabaja precisamente la gestión emocional. La salud mental sigue siendo una tarea pendiente que se traslada cada vez más a los adolescentes y a los centros educativos bajo una pregunta. ¿Pero por qué esto no se ha hablado antes, no? En edades tempranas hablan de sus sentimientos sin tapujos, pero es importante tener un soporte psicológico también con el profesorado. Siempre hemos hablado, ¿no?, de cuando nos duele algo, de cuando teníamos algún problema muscular o cualquier tipo de dolor, y se hablaba muy poco de los problemas que teníamos en nuestras cabezas, ¿no? Algunas barreras han ido desapareciendo, pero otros puntos, como el suicidio, se han agravado. Las cifras anuales llegan hasta los 3.900 suicidios, algo que en los últimos años ha aumentado hasta los 6.000. La principal causa de muerte no natural en España, 2,7 veces por encima de los accidentes de tráfico, 13,6 por encima del homicidio. No son cifras reales, ya que en muchos casos no se catalogan como tal. Porque hay muertes que se catalogan como ingesta medicamentosa accidental. Bueno. Una iniciativa a la que se suman cada vez más centros educativos para prevenir y educar desde el ámbito emocional. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha defendido la demora de 5 años en otorgar la custodia de Olivia a su padre. La pequeña fue asesinada por su madre cuando conoció la sentencia judicial. El TSJ asegura que todo se tramitó en esos plazos por los retrasos que generaban los procedimientos penales y civiles que planteaban las partes implicadas, entre ellas unas diligencias en 2018 como consecuencia de una denuncia de violencia de género presentada por la mujer contra su marido.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, en Castilla y León, los regímenes de custodia compartida suponen el 38% del total, pero siguen siendo las madres, con un 55%, las que se quedan con la custodia de los niños. Apenas el 7% de los padres son los que la consiguen, unos datos muy similares a los que tenemos a nivel nacional, donde los regímenes de custodia compartida suman el 43%, casi la mitad. Natalia Fernández, vemos, por lo tanto, una tendencia al alza. Eso es, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cada vez son más el número de custodias compartidas, llegando prácticamente a la mitad, tanto a nivel nacional como a nivel también de Castilla y León. De hecho, si comparamos estos datos con los de 2010, donde apenas suponían el 8%, vemos cómo sube exponencialmente ese número de custodias compartidas. Sin embargo, las progenitoras siguen siendo en su mayoría las que se siguen quedando con los más pequeños. Desde una sentencia del Tribunal Supremo de 2013, la custodia compartida se ha convertido en la forma habitual de llevar a cabo las separaciones. El propio Tribunal Supremo señala que la custodia compartida es, además, no una excepción regulada en nuestro Código Civil, sino que debe considerarse como el régimen normal y más deseable. Los abogados perciben que se concede en la mayoría de las ocasiones, bien sea de mutuo acuerdo o por orden del juez, quien solo en casos muy concretos opta por la custodia completa para la madre o el padre. Tiene que estar en una situación pues de desestructuración social a todos los niveles. O sea, pues yo que sé, que no tenga trabajo, que tenga alguna adicción, que se haya desentendido de los menores durante mucho tiempo. Incluso si hay alguna denuncia de violencia de género, se suele optar por este tipo de régimen de custodia. Deben ser casos de violencia habitual, reiterada, de humillaciones, que se vea claramente que va a perjudicar a los menores. Por otro lado, en las custodias compartidas no siempre desaparece la manutención. En cada situación es diferente y es el juez quien lo determina en caso de grandes desequilibrios económicos entre el padre y la madre o viceversa. El paro ha registrado un descenso histórico en España en octubre. Es el mejor de toda la serie. De hecho, como ven, es el único en lo que llevamos de siglo en el que el paro ha descendido, en total en 27.000 personas. Son cifras muy positivas que contrastan con el dato en Castilla y León, donde el desempleo ha crecido esta vez en casi 2.000 personas. Si analizamos los datos interanuales, estamos teniendo un comportamiento mejor que en el conjunto de España, pero también tenemos que ser críticos y reconocer la realidad. No nos vale con tener un comportamiento mejor que el conjunto nacional si el conjunto nacional tiene un comportamiento negativo. Es que nuestro comportamiento se está deteriorando y, por tanto, desde ese punto de vista, nos enfrentamos a una situación complicada ante meses difíciles. En el mes de octubre también aumentaron los afiliados a la Seguridad Social, 103.000 a nivel nacional. Es el segundo mes consecutivo al alza. Castilla y León sumó 947 cotizantes más. Eso sí, solo se creó empleo en 4 provincias: Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca. A nivel nacional, el sector que más se empujó al mercado laboral fue la educación. Se crearon 139.000 empleos, la mayoría 90.000 para mujeres. Y la temporalidad se sigue reduciendo desde la aprobación de la reforma laboral. La mitad de los contratos firmados en octubre fueron indefinidos. Castilla y León es la segunda comunidad donde más sube el paro y lo hace por tercer mes consecutivo. Aumenta en todas las provincias y donde más, en Zamora, Burgos y Soria. Incrementa también en todos los sectores, con especial incidencia en servicios, y la tasa de paro de mujeres es un 20% superior a la de los hombres, si bien entre los menores de 25 años la situación se invierte. De los 121.382 parados de la comunidad, 11.400 son extranjeros y 6.000 de los parados de larga duración tienen más de 30 años. Octubre también fue malo para los autónomos de Castilla y León. Desaparecieron 418. En cambio, a nivel nacional, la creación de empleo fue positiva, con 103.000 nuevos puestos de trabajo. En Burgos hoy se ha generado un punto de encuentro entre los que buscan y los que ofrecen empleo. Un foro en el que se han puesto sobre la mesa 500 puestos de trabajo. Entre los actores participantes en la ecuación, las empresas y muchos estudiantes universitarios.
Buscan talento dentro del marketing digital y aseguran no van a dejar escapar a los mejores candidatos. Estamos abiertos, es decir, si vemos a gente con talento, no nos vamos a parar hasta contratarlos. Y este foro es una gran oportunidad para conocerlos. Los perfiles que se demandan son muy variados. Cualquier tipo de persona formada en algo que nos pueda llegar a interesar. Estamos buscando puestos de operario de producción, de carretillero y también de administrativo. Un total de 87 empresas se dan cita en el Foro de Empleo de la UBU. De aquí saldrán 500 empleos. He estado trabajando de inspector de calidad, así que busco algo relacionado con eso, algo con desarrollo sostenible o medio ambiente. De administrativa o bueno, de lo que pueda surgir. Igual yo me encasillo en administrativa y luego es otro descubrimiento. Las entrevistas directas facilitan conocer aspectos del candidato que a simple vista no se aprecian en un currículum. Una feria que llega en un momento de cambio en los sectores más cualificados. Es la empresa la que se adapta al empleado. Algunas ingenierías en la informática, la digitalización, el sector sanitario, ya son incluso los demandantes de empleo los que seleccionan las empresas. La UBU lleva 21 años realizando este foro de empleo en Burgos, uno de los más exitosos de España. El Congreso ha aprobado la ley de startups y la ha enviado al Senado. Es la primera legislación de este tipo que se adopta en Europa y que contiene un marco regulatorio e incentivos fiscales para este tipo de empresas emergentes. Sale adelante con un amplio consenso parlamentario. El Gobierno ha negociado las enmiendas de la ley con buena parte de la oposición, incluido el PP, que finalmente esta tarde ha votado en contra. Una ley que va a permitir poner a España a la vanguardia en el impulso y la atracción de talento e inversión en esta nueva economía digital de tan rápido crecimiento que tiene un gran potencial de creación de empleo de calidad. Hemos propuesto medidas para promover la creación de este tipo de empresas en entornos menos poblados. Nuestro grupo ha presentado medidas para mejorar fiscalmente el tratamiento de estas empresas en estos entornos. Se trata de centrarnos en crear un verdadero ecosistema innovador donde las startups puedan aprender unas de otras, tanto de sus aciertos como de sus errores. ¿Qué ocurre en Castilla y León? Que concentra 575 startups. El volumen ha crecido un 13% en un año. Estas empresas innovadoras tienen una tasa muy alta de supervivencia. Cerca del 92% permanece en activo y además son rentables. Microempresas que generan empleo. Estos son algunos ejemplos. El cambio climático ha obligado a que las empresas tomen conciencia de sus acciones. Intentar reducir sus emisiones se ha vuelto una prioridad. Las empresas que se han comprometido a ser neutras en el 2030, otras en el 2040 o 2050. Entonces está creciendo mucho el sector. En 2017, Diego puso en marcha Reforestum. Con su plataforma conecta a empresas con proyectos de reforestación. Nos viene una empresa y nos dice, tenemos la necesidad de compensar, por ejemplo, 1000 toneladas de CO2 para compensar la huella de carbono de este año. ¿Qué proyectos podéis ofrecernos? De esta manera, marcas tan conocidas como Adidas o Balenciaga han plantado árboles aquí, en la montaña palentina. Cuando compras algo con Balenciaga, ellos ya tienen calculado la huella de carbono asociada a cada producto que compras. Y luego te regalan un trozo de bosque que va a compensar esta cantidad de CO2. En su aplicación se puede hacer el seguimiento del impacto que tienen las reforestaciones. Monitorizamos los bosques con la ayuda de imágenes de satélite e inteligencia artificial. Su empresa es nativa digital. Los 10 empleados trabajan en remoto. Porque para nosotros es una forma de atraer talento y también de ahorrar en costes. Es una de las casi 600 startups que operan en Castilla y León. Comisiones Obreras y UGT han salido a la calle. Quieren meter presión a la patronal para desbloquear la negociación. Representantes y delegados sindicales llegados de toda España piden una subida de los salarios. Los sindicatos han protagonizado esta primera gran manifestación en Madrid, que ha juntado alrededor de 50.000 personas. Reclaman una subida en las remuneraciones que permita amortiguar a las familias el golpe de la inflación. Salario o conflicto es el lema de esta manifestación, toda una declaración de intenciones. Si no hacen caso, pues
habrá que parar. Y estamos dispuestos a llegar hasta el final. No queremos trabajar más y ser cada día más pobres. Decenas de miles de personas de toda España han pedido hoy a la COE que vuelva a sentarse en la mesa para pactar un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con subidas salariales acordes con el encarecimiento de la vida. Si no vuelve a la mesa de negociación, los convenios se van a continuar firmando, efectivamente, pero va a ser a base de conflicto. España no necesita conflicto. De momento la huelga general está descartada, pero no la reivindicación por sectores. Habrá respuesta, como la está habiendo, con movilizaciones y con huelgas, porque es el último arma que los trabajadores y las trabajadoras tenemos, pero preferimos la negociación. Más de 2.000 manifestantes se han desplazado desde Castilla y León, donde el problema salarial es más acuciante según los sindicatos. Si la subida salarial media a nivel nacional es el 2,6%, en Castilla y León está situado en 2% y Castilla y León es la comunidad autónoma donde el índice de inflación es el más alto de España. UGT y comisiones obreras demandan a la COE subidas de entre el 3,5% y el 4,5% y cláusulas de revisión salarial en función con el IPC. Estas cláusulas fueron el detonante de las conversaciones en el mes de mayo. Veamos ahora cómo han evolucionado los salarios. Esta es la cifra del salario medio bruto a lo largo de las últimas 2 décadas. En 2000, la cifra anual era de poco más de 17.300 euros y creció hasta alcanzar los 25.000 en 2010. Esa cantidad prácticamente se ha estancado desde entonces porque 2021 cerró con 26.800 euros de media en 12 pagas. ¿Es posible que en el contexto actual se produzca una subida? En Burgos han debatido sobre ello 2 exministros de PP y PSOE que han confrontado posturas. Esta tierra nos ha enseñado a mantenernos firmes cuando han soplado vientos fuertes. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Por tanto, yo creo que la política económica tiene que ser quirúrgica, tiene que ir muy a curar o ayudar a quien más lo necesita. Y sin lugar a dudas, la gente que percibe el salario mínimo, que por otro lado tampoco es mucha en nuestro país, es una de las que más lo necesita. A mí, cuando no se hace la consideración de cada sector, sino que se hacen medidas con carácter global, creo que en algunos casos pueden tener resultados positivos, pero en otros pueden tener resultados perversos. La Junta ha aprobado hoy un informe favorable para respaldar a las ciudades candidatas a albergar la Agencia Espacial Española. Ya conocíamos que León y Cebreros en Ávila se querían presentar, pero hoy nos ha sorprendido otra ciudad que se suma a la competición por esta sede. Se trata de Palencia. Laura Zembranos. Serán 3 las localidades de Castilla y León que optarán por la Agencia Espacial Española: León, Cebreros en Ávila, y hoy hemos conocido que también luchará por ello Palencia. La Junta ha elaborado un informe favorable para destacar las ventajas de cada una de las candidaturas y también para avalar que cumplen los requisitos. Estos informes se remitirán al Gobierno y sumarán puntos a la hora de la elección. El portavoz del Gobierno asegura que Castilla y León tiene opciones reales también para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial a la que se presentan Segovia y Salamanca. La carrera para conseguir esa sede de Agencia Espacial Española se pone cuesta arriba. Cada vez más nombres, ya son 17 las que suenan como candidatas para albergar la sede. León, Palencia y Cebreros en Ávila tendrán que competir con todas estas que ven en el mapa, entre ellas Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Elche, Tres Cantos o L'Hospitalet. También desde las Islas Canarias se presentará un proyecto. Castilla y León espera que el tejido empresarial en este sector sea una baza a favor en la elección de la ubicación de la sede. La llegada de la Agencia Espacial Española supondría para Castilla y León un impulso en un sector con alta presencia en la comunidad. Ronda la industria aeronáutica entre un 3 y un 4% del PIB, con lo cual, pues bueno, evidentemente de cara al futuro nos pegaría un empujón muy grande. Son más de 50 las empresas que se dedican a este campo, que sustentan más de 2.100 empleos en Castilla y León. Es un sector importante. Existen otros centros importantes como puede ser el INCITE, puede ser el INCIBE y numerosas empresas. Empresas como Aciturri, que diseña y fabrica componentes aeroespaciales y que participa en otros proyectos en el ámbito nacional. Lanzamiento de microsatélites al espacio, y allí pues jugamos el doble papel de socio financiero, pero también de socio industrial, participando en el desarrollo de muchos de los componentes. Un sector que se construye aquí desde la base, desde la propia universidad, con una titulación en aeroespacial en León desde hace más de 20 años, que forma a 60 alumnos por curso y los especializa
en aeromotores y aeronaves. Iniciativas que hay de desarrollar aviones que no contaminen, que se muevan con motores eléctricos o con motores de hidrógeno, está ahí. El sector es dinámico, lo que fomentará el crecimiento de estas empresas o la llegada de nuevas, como la empresa de satélites B2 Space, que hace menos de un año aterrizaron en Burgos, llegados desde Reino Unido. El PSOE pedirá en todos los ayuntamientos de la comunidad que se repruebe al vicepresidente Juan García Gallardo por no estar, dicen, a la altura de su cargo. Los socialistas presentarán mociones en los distintos consistorios con esta petición, después de que García Gallardo se refiriera a Pedro Sánchez como líder de una banda criminal, en alusión al PSOE, en el último pleno de las Cortes. Hay límites que no se deben cruzar porque llevan siempre a que ese odio que algunos crean en las instituciones finalmente se traslade a nuestras calles, a nuestros barrios, a los colegios, y hay que impedir eso. Y para impedir eso hay que reprobar con contundencia que no se vuelvan a dar ese tipo de situaciones. Llama la atención que ante la situación que está atravesando utilice sus concejales o sus alcaldes para intentar hacer oposición, en este caso, a la Junta de Castilla y León o pedir opinión sobre miembros de la Junta de Castilla y León. Quizá es porque no se atreve a pedirles opinión sobre miembros del Gobierno de España. Uno de los objetivos del nuevo hospital de Salamanca era actuar como motor no solo de la asistencia de calidad, sino de la investigación biosanitaria. Hoy sabemos que da un nuevo paso. Las células CAR-T ya se usaban aquí para el tratamiento de cáncer de peor pronóstico. Añaden un antígeno a la sangre del paciente para que pueda responder a la terapia. Solo se utilizan en 8 hospitales en España, pero ahora, además, el de Salamanca se convierte también en centro productor. Vamos a sustituir las CAR-T académicas con la fabricación de las mismas en la unidad de terapia celular avanzada, siendo el Hospital de Salamanca un hospital de referencia en la medicina personalizada y de precisión. El Hospital Clínico de Valladolid contará con un robot especializado en cirugías de rodilla y cadera. Hasta ahora solo 2 hospitales de Madrid y uno de Barcelona disponían de esta tecnología. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la partida para esta plataforma, que mejora la precisión y acelera la recuperación de los pacientes. Por primera vez en 7 décadas, la Basílica de la Macarena de Sevilla ha amanecido sin los restos de Gonzalo Queipo de Llano en su interior. De madrugada han sido exhumados los restos del general franquista Tordesillas, de su mujer y de su auditor de guerra, Francisco Boórquez, en cumplimiento con la ley de la memoria democrática. Se estima que Queipo de Llano fue el responsable de la muerte de 45.000 personas en la represión en Andalucía, tras el inicio de la guerra civil. El Gobierno y Podemos celebran que con esta exhumación nuestra democracia es más digna, mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado valorarla. Lo que ha ocurrido es que nuestra democracia es más digna, es mejor, porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos. Hoy nuestro país recupera un poco de dignidad. Lo que es una vergüenza es que este asesino, este carnicero, haya estado 70 años enterrado con honores. Es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. El verano ha batido récords y este mes de octubre no ha sido menos. La Agencia Estatal de Meteorología ha constatado que ha sido el más caluroso en Castilla y León desde hace más de medio siglo. Para ver el último con valores similares habría que remontarse a 1951. Las temperaturas nocturnas han sido las grandes culpables. Se llegaron a alcanzar los 22 a finales de mes en la localidad burgalesa de Medina de Pomar. Cada vez son más los mayores que en Castilla y León cumplen 100 o más de 100 años. Desde 2011, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los seniors de la longevidad no han dejado de crecer. Este año eran algo más de 1.100. En 2021 llegaban a 1.659. En Salamanca hoy se ha rendido homenaje a 6 mujeres que acaban de cumplir este siglo. 6 mujeres con más de un siglo de vida y muchas historias en su memoria. Todas aseguran haber tenido una vida feliz, aunque con algún que otro sobresalto que no les ha impedido, sin embargo, cumplir los 100 años en buen estado. ¿El secreto? Pues ser tranquila y no hacer daño.
Ah, no, porque Dios lo ha querido. No hacen mal a nadie. No hacer mal y también ayudar a los demás, como señala Gloria, compañera de instituto de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite. Ya, antes nos ayudábamos todos, porque mira, Martín Gaite, que era una escritora, eso, las matemáticas ella no, pero nos ayudábamos, ella nos hacía las de esas y nosotros las hacíamos las matemáticas, ¿sabes? El alcalde de Salamanca les ha agradecido en nombre de todos los salmantinos su contribución a la sociedad. Del homenaje que les hace ya no el Ayuntamiento de Salamanca, la ciudad de Salamanca, tantos y tantos salmantinos que tantas cosas les debemos. Entre las 6 suman 219.000 días de vida y 21 hijos, experiencia suficiente para dar un consejo más a los jóvenes. Que seáis muy prudentes, que os llevéis bien unos con otros, porque no os lleváis muy bien, que te caéis de lo que no hay. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes. Después José Luis Martín tendrá en su mesa a los sindicatos y a la patronal para hablar de la actualidad económica y laboral de la jornada. Pasen una feliz noche. Adiós.